En la medida de lo posible en este video quisiera resumir todo lo que hemos hablado hasta ahora de la teoría de la justicia de Rawls, explicar lo que es la posición original, cómo funciona el velo de la ignorancia, qué restricciones se ven sujetas las partes, cuáles van a ser los principios de la justicia a los que llegarían y cuál es el razonamiento detrás de esos principios de la justicia. Hasta ahora en los videos hemos visto todo esto en más detalle, por tanto, el propósito de este video es resumir. Recordemos que Rawls lo que quiere hacer es llegar a una concepción, una teoría de la justicia que pueda oponerse al utilitarismo y a las doctrinas intuicionistas tan de moda, pues no se ha logrado una teoría moral lo suficientemente sólida y sistemática para oponérsele. Para ello va a ser la teoría de la justicia desde la tradición del contrato social para elevar el nivel de abstracción y en vez de debatir por qué nos uniríamos a una sociedad política, cuáles deben ser los principios de justicia que rijan esa sociedad política. Rawls concibe la sociedad como un sistema de cooperación donde existe tanto interés entre las partes por una meta común que es el beneficio de cada uno, pero también conflicto porque en la cooperación se asignan cargas y beneficios y no todos van a estar de acuerdo con la manera de asignar las cargas y beneficios de la cooperación social. Para ver bajo qué pauta distribuir estas cargas y beneficios, bajo qué pauta dar derechos y deberes, las partes van a acordar principios de justicia. Los principios de justicia entonces van a aplicar a la estructura básica de una sociedad, entendida como las grandes instituciones, la constitución política, las disposiciones generales del sistema económico y social, etcétera. Entonces, Rawls va a dar con principios de justicia que van a corresponder a las partes de la estructura básica de la sociedad. Y estos principios de justicia son el primero, de las libertades, que cada persona tiene derecho a un esquema de libertad tan extenso como sea posible y compatible con un esquema similar para los demás, y el principio de la diferencia, que está dividido en dos partes. La primera parte, que los cargos los cargos y posiciones sociales tienen que estar abiertos para todos en una base de equitativa igualdad de oportunidades. Y la segunda es que las desventajas son aceptables solo cuando se ordenen y orienten en beneficio de las expectativas de los miembros menos aventajados de una sociedad. Las partes que deliberan en la posición original no serían como nosotros, seres de carne y hueso vinculados a alguna historia, alguna disposición psicológica, con nuestros propios gustos, preferencias, doctrinas filosóficas sobre lo que es valioso en la vida o sobre lo que las instituciones deberían ser. Es algo muy diferente. Las partes de la posición original, en primer lugar, no concurren a una asamblea a discutir qué principios de justicia elegir. Ese no es el experimento de Rawls. La posición original de Rawls es una situación hipotética. Las partes que participan en ella, por tanto, también están caracterizadas de cierto modo hipotético. La idea de Rawls es que la posición social sea un experimento, un modelo de representación y que las partes tengan restricciones a la manera en que razonan y a la información que conocen para de ese modo, a partir de una situación hipotética, dar con aquellos principios de justicia que nosotros intuitivamente, de hecho, ya sostenemos. Entonces, lo que quiere Rawls es darle una mayor rigurosidad y exposición clara a esos principios que él dice, genera, él cree que nosotros ya sostenemos. Entonces, queda claro que para eso Rawls necesita caracterizar a las partes de cierta manera. Y Rawls va a decir que las partes son mutuamente desinteresadas y están bajo un velo de la ignorancia. Las partes, además, son razonables en el sentido de que son capaces de comprometerse con una concepción de la justicia que va a asignar la pauta de ventajas y desventajas de la cooperación social. Las partes reconocen esas reglas, son capaces de reconocer reglas de distribución de las cargas y beneficios y son capaces de seguirlas y de hecho las van a seguir. Rawls también supone que las instituciones van a aplicar estas reglas de la pauta en cuestión, que los principios de justicia rigen una sociedad bien ordenada. Y ahí pasemos a explicar entonces cómo estas partes con un sentido de justicia y que son racionales, es decir, que ven los medios más eficaces para cumplir sus fines, participan en la posición original. Lo fundamental es entender que las partes están
bajo un velo de la ignorancia. La idea del velo de la ignorancia es que todos esos factores que no son relevantes desde el punto de vista moral, tales como las circunstancias naturales, nuestro aspecto, cómo lucimos, nuestro talento natural, nuestra inteligencia, nuestras dotes sociales, nuestra ventaja, a quién conocemos, si nacimos en una familia pobre, todas esas cosas Rawls no quiere considerarlas en el diseño de la teoría de la justicia, porque él dice que aquellas partes, aquellas ventajas naturales, aquella posición social que tenemos va a afectar el modo en que vamos a decidir sobre cómo ordenar la sociedad. Así que es necesario que nadie conozca su lugar en la sociedad, su posición, su clase social, qué talentos tiene, cuáles son sus capacidades naturales, cuál es su fuerza, su inteligencia. Y fíjense que para Rawls también es importante que nadie conozca su propia concepción del bien, que nadie sepa los detalles de su plan racional de vida, que nadie sepa los rasgos de su psicología, si es optimista, si es pesimista, si es una persona muy aversa al riesgo, si les gusta apostar, etcétera. Ese es el velo de la ignorancia. Por lo demás, no existen más limitaciones a la información general. Las partes saben sobre teorías y leyes generales, de la filosofía, de la ética, de la ciencia. Entonces, lo importante es despreverlos a las partes de aquellas características que lo definen como particular y que puedan tener efectos adversos al construir una teoría de la justicia, pero no de toda la información que las partes pueden tener. La idea es entonces en llegar a una concepción de la justicia que pueda sostenerse por sí misma, ya que sus principios tienen que ser tales que una vez que se establecen y se practican, cada persona sea capaz de adquirir el sentido de la justicia correspondiente y actuar según él. De esta manera, nos estamos acercando a lo que Ross cree que sería un esquema voluntario, que son principios que en una posición como la que él describe nosotros podríamos razonablemente sostener. Entonces, al momento de juzgar en la posición original qué concepción de la justicia se va a elegir, a las partes se les presenta un listado con, no sé, utilitarismos entendidos de distinta manera, doctrinas perfeccionistas, doctrinas intuicionistas o el egoísmo. Las partes tienen una racionalidad tal que va a, de alguna manera, determinar cuál va a ser la concepción de la justicia que escojan. Rawls supone que las partes son racionales en el sentido económico de que están buscando los medios más eficientes para sus fines. Las partes también saben que tienen una teoría del bien y que conocen los hechos de la psicología moral, saben que necesitan ciertas cosas para así llevar a cabo su proyecto racional de vida, sea cual sea, saben, aunque no saben cuál específicamente, pero saben que tienen alguna concepción del bien, alguna meta de vida. em, Saben también que son indiferentes a la envidia, es decir, están autointeresados, se interesan por ellos mismos, no les interesa lo que tienen los demás. Así que al momento de razonar, no van a razonar por qué es lo que tiene el otro, sino que van a mirar qué es lo que tienen ellos mismos. Y lo que van a ver es los bienes primarios, los bienes sociales primarios de lo que disponen. Es decir, aquellas cosas que toda persona racional consideraría necesaria para perseguir el plan racional de vida, sea cual sea ese plan. Eso es lo que están buscando. Y cuáles de estos bienes dependen de las instituciones para ser entregados. De esa manera, las partes van a diseñar las instituciones básicas de la estructura de la sociedad, de la estructura básica de la sociedad, para salir bien paradas en esa distribución. De esta manera, nadie quiere dejarse a sí mismo en desventaja. Las partes son mutuamente desinteresadas, tampoco son benévolas, es decir, no van a estar dispuestas a sacrificar su parte por los demás, y esto deja de lado ciertas concepciones de la justicia como el utilitarismo, pero también el puro egoísmo, porque las partes saben que están en un sistema de cooperación, entonces no pueden consentir que otra persona proponga una concepción de la justicia egoísta porque no saben si esa concepción las va a beneficiar. Así que para Rawls, la idea de la racionalidad mutuamente desinteresada es que cada parte promueva como sea posible su sistema de fines. La racionalidad de las partes, combinada con el velo de la ignorancia, van a determinar qué principios eligen y qué principios no eligen. Y como decimos antes, Rawls cree que van a elegir sus dos principios de justicia.
Así que yendo al razonamiento que explica cómo se eligen los principios de justicia, tenemos que considerar a las partes que en la posición original están buscando promover su sistema de fines, pero por las restricciones de la posición original no hay manera de que obtengan ventajas especiales para sí mismos porque no saben la posición que les va a tocar. No obstante, las partes tienen intereses en resguardar ciertas libertades básicas que necesitan para perseguir su proyecto de vida, sea cual sea. Y así Rawls llega a la idea de el primer principio de la justicia de igualdad de las libertades, que son un esquema de libertades básicas del pensamiento político, como podrían ser la libertad de expresión, la libertad política, la libertad del discurso, la libertad de conciencia, de asociarnos, el derecho a votar, el derecho a ser elegido para los cargos públicos, a ser tratado de acuerdo a la ley, etcétera. Y son principios que todos los ciudadanos pueden tener. Y este principio responde a la importancia de que hay algún esquema de derechos básicos que todos necesitamos para perseguir nuestro proyecto de vida, sea cual sea. Para Rawls, las partes en la posición original no pueden acordar alguna concepción de justicia que no tenga estos derechos básicos porque puede ser, cuando se acuerden esta concepción alternativa, ellas queden peor situadas para perseguir sus planes racionales de vida a que si dispusieran de este esquema de derechos lo más extenso posible. Entonces, así el primer principio de la justicia tiene un pie de apoyo. Em, entonces, hay el segundo principio, que es el principio de la diferencia, es un poco más complicado. ¿Ya? Pasemos de lleno por el tema de la prioridad. Rawls ordena sus principios en orden lexicográfico consecutivo. Entonces, la prioridad de la libertad, que es el primer principio, es que este esquema de derechos es insacrificable ante cuestiones de distribución económica. La prioridad de la libertad significa que siempre que queden establecidas efectivamente las libertades básicas, no se puede pasar sobre estas libertades por una mejora en el bienestar económico. La única manera de pasar sobre las libertades es en favor de la libertad misma. Y el segundo principio de justicia lo que nos dice es, en primer lugar, que los cargos y oportunidades, que los cargos y posiciones sociales estén abiertas para todos. Esto es la justa igualdad de oportunidades, que es una condición que queremos para poder escalar en la estructura social o movernos, desplazarnos a nuestro antojo y así perseguir nuestros proyectos racionales de vida. Pero además, el segundo, que es que las desigualdades tienen que existir solo si van en beneficio, si repercuten en una mayor ventaja de aquellos miembros menos aventajados de una sociedad. El principio de la diferencia aplica a la eh, configuración económica de la sociedad que se está construyendo. Entonces, la segunda parte de este principio, que es la de las desigualdades económicas, nos pide regular la distribución de bienes y de ingresos de acuerdo al beneficio que generan en aquella parte que es la menos aventajada en una sociedad, suponiendo también que hay un enlace en cadena de modo tal que nosotros, al beneficiar al grupo menos aventajado, tendemos a beneficiar a todo el mundo. El principio de la diferencia de roles no se coincide, o sea, no se preocupa de qué tan grandes sean las desigualdades, sino en la base de los miembros menos aventajados de la sociedad. Lo que nos pide este principio, la intuición detrás, es la idea de maximizar los mínimos, es decir, sin importar en cuál sociedad estemos, nos preocupemos de jerarquizar las alternativas considerando el peor resultado posible e intentar maximizar el peor resultado posible. De este modo, Rawls es capaz de avalar sociedades muy inequitativas si esto repercute en un mayor beneficio, en un mayor acceso a expectativas de los miembros menos aventajados de la sociedad. No obstante, esto igual puede ponderarse con otras interpretaciones del principio de la diferencia o cuando entramos a considerar las bases del autorrespeto, es decir, en teoría, en un primer acercamiento, el principio de las diferencias permite grandes dificultades, pero cuando vamos aderezándolos con otros componentes de la teoría de Rawls, eso no parece tan así, o por lo menos está abierto a debate. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En las siguientes sesiones vamos a terminar de ver la teoría de la justicia de Rawls, pero esto vendría a ser lo básico,
más consideraciones sobre los dos principios de justicia. Muchas gracias por venir, espero que haya sido claro. Nos vemos en siguientes sesiones.